Quito estaba encendido desde horas antes de que Shakira pisara el escenario. Las calles alrededor del recinto vibraban con miles de personas vestidas con camisetas, luces, carteles y esa energía eléctrica que solo se siente cuando sabes que estás a punto de presenciar algo irrepetible. La ciudad entera parecía respirar a su ritmo, gente cantando en las filas, vendedores gritando ofertas, fans grabándose entre risas y lágrimas. Era más que un concierto, era un reencuentro, una celebración, y para muchos, una forma de abrazar a Shakira después de un año lleno de golpes, triunfos, rupturas y resurrecciones públicas. Cuando las luces se apagaron, el silencio fue tan profundo que se podía sentir en la piel, y de pronto, el estallido, los primeros acordes, los visuales gigantes, la silueta de Shakira apareciendo entre destellos dorados. El estadio explotó, gritos, saltos, emoción pura, pero había algo distinto esa noche, aunque ella sonreía, aunque bailaba con la misma fuerza de siempre. Había una intensidad particular en cada movimiento, como si detrás de cada paso hubiera una historia, como si cada mirada hacia el público escondiera un mensaje. Porque Shakira llegó a Quito con una carga emocional gigante, no solo por su conexión con Latinoamérica, ni por su gira, ni por su éxito, sino porque, para bien o para mal, cada escenario se ha convertido en un lugar donde sus emociones encuentran salida, donde recuerda, donde sana, donde deja escapar lo que calla en privado. Y esa noche, desde el primer minuto, el público sabía que algo más grande que un simple concierto estaba a punto de pasar. Shakira estaba radiante, sí, pero también vulnerable, encendida, humana. Quito lo percibió, ella lo sintió, y lo que ocurrió después terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su gira entera. Llevaba casi 40 minutos sobre el escenario, había cantado, bailado, saludado, reído. Todo fluía como un concierto perfecto, como un espectáculo calculado al milímetro. Pero entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Shakira pidió al público que encendiera las luces de sus celulares. No era extraño, lo hace a veces, pero esta vez su voz sonó más suave, más lenta, como si estuviera midiendo cada palabra. Las pantallas del estadio se iluminaron con miles de puntitos blancos. Parecía un cielo estrellado construido solo para ella, y mientras observaba ese mar de luces, Shakira se quedó completamente quieta, sin bailar, sin moverse, sin la sonrisa poderosa que siempre la acompaña. Fue apenas una pausa de 3, quizá 4 segundos, pero se sintió eterna. El público lo notó de inmediato, la banda lo sintió, todos se quedaron a la espera, porque esa mirada perdida que puso Shakira no tenía nada que ver con la coreografía, era otra cosa, una emoción que le llegó de golpe y que ella no logró esconder. Se llevó la mano al pecho, respiró hondo, y por un segundo, su voz se quebró. No dijo nada todavía, pero no hacía falta. Ese silencio cargado, esa pausa inesperada, ese brillo en los ojos, fue la primera señal. Ahí, en ese instante, el concierto cambió. Ya no era solo música, ya no era solo celebración. Era un capítulo emocional que se abría sin aviso, y quienes estaban cerca del escenario lo sintieron de inmediato. Shakira estaba recordando algo que no venía del presente, algo que todavía dolía. Una mujer que lo ha dado todo, que ha renacido frente a millones. No se quiebra así por accidente. Algo tocó su memoria, y Quito estaba a segundos de descubrir qué era. La banda recibió la señal, las luces bajaron un poco más, el público gritaba esperando otro éxito alegre, otro tema para saltar y cantar a todo pulmón. Pero no, lo que sonó después no era una canción cualquiera, era una de esas que Shakira evita tocar cuando está más sensible, una de esas que tiene historia, recuerdos y silencios que ella nunca ha querido detallar en entrevistas. El primer acorde cayó como un puñal suave, un rasgueo lento, nostálgico, que cualquiera que conozca su carrera reconoce al instante. La gente no tardó en darse cuenta, algunos aplaudieron, otros gritaron, pero muchos se quedaron mudos, porque sabían que esa canción no se canta sin remover el pasado. Shakira bajó la mirada, ajustó el micrófono con manos temblorosas,
respiró hondo, y empezó a, pero no cantó igual que siempre. Su voz sonó más baja, más quebrada, más honesta. Cada palabra parecía pesar, cada verso parecía venir de un lugar real. No de un guión, no de un show, sino de una herida que todavía no está del todo cerrada. Y fue ahí, justo en el segundo estribillo, cuando el ambiente dio un giro brutal. Ella levantó los ojos, vio las miles de luces frente a ella, y por un instante, su expresión cambió. Ya no era Shakira la artista, era Shakira la mujer, la que cargó una familia, un amor, una traición, y una ruptura que se volvió pública, sin su permiso. La canción se convirtió en un espejo, uno que la obligó a mirar directamente a un recuerdo que lleva años intentando dejar atrás. Gerard Piqué, y aunque ella no dijo su nombre, aunque no mencionó nada explícito, el público sintió el temblor emocional. La canción no fue un homenaje, no fue un mensaje de amor, y tampoco fue una despedida bonita, fue una cicatriz abriéndose unos segundos ante miles de personas. Y Quito, una ciudad que la adora como pocas, estaba a punto de presenciar el momento exacto en que Shakira dejó de cantar y empezó a estallar. La canción avanzaba. Shakira trataba de mantener el control, pero su voz empezaba a mostrar lo que su rostro ya no podía esconder. Y entonces llegó la línea, la frase exacta que siempre la quiebra, la que nunca canta igual, la que se siente como una confesión disfrazada de letra. Cuando la pronunció, su voz se fracturó por completo. No fue un error técnico, no fue cansancio, fue emoción pura, fue un golpe directo a un punto que todavía duele. Shakira cerró los ojos, apretó los labios, y se detuvo, durante un segundo que se sintió eterno. El público, que segundos antes gritaba cada palabra, quedó en silencio absoluto, un silencio tan intenso que se podían escuchar las respiraciones entrecortadas de quienes estaban más cerca del escenario. Ella intentó seguir, pero otra vez la voz se le quebró. Tragó saliva, forzó una sonrisa mínima, pero los ojos no mintieron. Eran ojos llenos de recuerdo, de nostalgia, de heridas, de algo que no se había terminado de sanar. Y ahí, en ese instante, alguien del público gritó una frase que quedó registrada en cientos de celulares: «Estás mejor sin él». Ese grito atravesó el estadio como un rayo. Shakira escuchó, Shakira entendió, y entonces pasó lo impensado, asintió, apenas, pero lo hizo. Ese pequeño gesto, ese movimiento mínimo, fue suficiente para incendiar todo. La banda la miró, los bailarines bajaron la intensidad, el público se llevó las manos a la boca, porque Shakira no suele reaccionar así. Ella siempre mantiene el profesionalismo, la distancia, la elegancia, pero esa noche, esa línea, ese grito, la conectaron con una emoción que no pudo contener. Era como si todo lo que había callado, todo lo que había soportado, todo lo que había procesado en silencio, hubiera regresado en un segundo. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando el concierto dejó de ser un espectáculo y se convirtió en un gesto humano brutal y real. Quito fue testigo del quiebre, del temblor, de la verdad detrás de la artista, una verdad que la hizo vulnerarse en el peor y mejor momento posible, en pleno escenario, ante miles de personas. Y justo antes de estallar por completo, la emoción ya estaba desbordada. Pero lo que vino después fue lo que dejó al público mudo. Shakira, todavía con la voz temblorosa, intentó continuar la canción, dio un par de pasos hacia adelante, miró al público iluminado por miles de celulares y, de pronto, hizo algo que no estaba en ninguna coreografía, ni en ningún guión, ni en ninguna práctica de ensayo. Se llevó la mano al corazón y pronunció una frase que quedó grabada en todos los videos esa noche: «Hay cosas que una nunca olvida, aunque quiera». El estadio explotó, pero no de ruido, explotó en silencio, un silencio que pesaba, que se sentía, que cargaba una historia completa detrás, porque esa frase, dicha con esa voz rota y en ese momento exacto, no sonaba a mensaje general, no era una reflexión aleatoria, tenía destinatario, tenía dirección, y todos lo entendieron, pero el verdadero impacto llegó un segundo después. Shakira bajó la mirada,
Respiró hondo y añadió algo que nadie esperaba escuchar en pleno concierto. Hay canciones que una ya no canta por quién eran, sino por lo que sobrevivió después de ellos. Eso bastó. Ahí el público se paralizó. Ahí se escucharon suspiros, murmullos, gente llevándose las manos a la cabeza como si acabaran de presenciar un secreto revelado sin intención, porque esa frase, tan fuerte, tan directa, tan cargada de verdad, no necesitaba nombre. Todos sabían a quién pertenecía el recuerdo, los fans en redes lo dijeron claro. Eso fue por Piqué, no hay duda, la herida sigue ahí. Lo dijo sin decirlo, y lo más impactante fue su expresión después de pronunciarla. Shakira sonrió. Pero era una sonrisa triste, una de esas que muestran aceptación y dolor al mismo tiempo, el tipo de sonrisa que uno solo pone cuando recuerda a alguien que rompió algo que nunca debía romper. Ese es el detalle que nadie vio venir. No fue una indirecta, no fue un ataque, fue un recuerdo, uno que se le escapó, uno que la traicionó, uno que volvió en el peor momento posible, en pleno show, en la ciudad que más la estaba abrazando, cuando ella intentaba mostrarse fuerte, y terminó dejando ver la cicatriz. El público lo entendió todo, ella lo sintió todo, y Quito quedó completamente mudo. Apenas Shakira pronunció esa frase, decenas de celulares que ya estaban grabándose, levantaron aún más. Todos querían capturar ese instante, y lo hicieron. Lo que pasó en esos segundos quedó registrado desde todos los ángulos posibles, desde la primera fila, desde la grada más alta, desde los costados, desde los pasillos, desde el VIP. En unas tomas se veía la mirada de Shakira temblar, en otras, el ligero movimiento de sus manos, intentando mantener la compostura, en otras, el gesto de morderse el labio para que la voz no se le rompiera otra vez. Pero hubo un clic en particular que se volvió el epicentro del escándalo. Un fan que estaba muy cerca del escenario captó el instante exacto en que Shakira dice la frase, hay cosas que una nunca olvida, y luego mira hacia arriba como si buscara fuerzas en algún lugar que ya no está. Esa mirada, esa mezcla de nostalgia, dolor y liberación, fue suficiente para que las redes hicieran lo que mejor saben hacer, encenderlo todo. TikTok explotó primero. En menos de 15 minutos ya, había miles de videos con el mismo clip acompañados de textos como, ¿esto fue por Piqué? Shakira se quiebra en Quito, lo dijo todo sin decir su nombre. Luego vino Instagram, historias, reels, capturas con zoom, comparaciones con momentos pasados, y hasta análisis del lenguaje corporal que aseguraban que ese gesto era imposible de interpretar de otra forma. Twitter, o X, fue un incendio, tendencias globales. Más de 200.000 menciones en una hora, y un debate que crecía segundo a segundo. Algunos defendían a Shakira diciendo, es humana, tiene derecho a sentir. Otros señalaban directamente a Piqué, si él hubiera actuado distinto, ella no estaría cantando con esa herida. Otros, más intensos, aseguraron que la frase era la confesión emocional que faltaba, pero el clip más viral de todos fue uno donde, tras la frase, Shakira respira hondo y sus ojos brillan más de lo normal. Ese brillo, ese gesto mínimo, fue interpretado como una lágrima que se negó a caer. Ese segundo, ese microgesto, fue visto por millones de personas como la prueba definitiva de que Shakira todavía carga un recuerdo fuerte cuando piensa en Piqué, aunque nunca lo mencione. Y mientras el mundo analizaba el video, Quito seguía en silencio, el estadio estaba mudo. Pero las redes gritaban, porque cuando las cámaras captan la verdad ya no hay vuelta atrás. Si algo quedó claro esa noche es que el público de Quito no esperaba vivir un momento así. Iban a cantar, a saltar, a celebrar, no a presenciar una herida abriéndose frente a miles de personas. Cuando Shakira se quebró, el estadio entero cambió de energía, los gritos frenaron, las cámaras bajaron un instante. Como si todos se dieran cuenta a la vez de que no estaban viendo un show, estaban viendo a una mujer sintiendo de verdad. Hubo un silencio real, pesado, de esos que cortan la respiración, un silencio que no existe en conciertos, porque incluso en las pausas, siempre hay ruido, siempre hay murmullos, siempre hay algo. Esta vez no, esta vez fue absoluto, era como si todos supieran, instintivamente,
que algo delicado estaba pasando, y que interrumpirlo sería romper un momento que no debía tocarse. Pero después del silencio, ese silencio helado, ocurrió algo más. Un murmullo, pequeño, suave, como si miles de personas respiraran al mismo tiempo y soltaran un guau mudo. Luego vinieron las manos en el pecho, los suspiros, los movimientos lentos de gente que se voltea a mirar a su pareja, a sus amigos, como preguntando sin palabras, ¿viste eso? Algunas personas, cerca del escenario, empezaron a llorar, y no por drama barato, sino porque cuando ves vulnerabilidad real, la empatía no se puede contener. Hubo quien gritó, «Te amamos, Shakira», y ella levantó una mano, como agradeciendo, pero sin poder hablar todavía. Hubo quien dijo en voz alta, «No estás sola», y la frase resonó en las gradas como un abrazo colectivo, porque Quito no la juzgó, Quito no la presionó, Quito la sintió, y eso fue lo que volvió este momento tan poderoso. El público no reaccionó con euforia, ni con caos, ni con emoción desbordada, reaccionó con humanidad, una humanidad tan grande que por un instante, Shakira no parecía una estrella mundial, parecía una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, dejaba escapar lo que tanto había guardado. El público quedó mudo, sí, pero también quedó unido, unido en compasión, en respeto, en ese tipo de silencio que solo se vive cuando alguien muestra su verdad sin protección. Y al final, cuando Shakira retomó el micrófono, el estadio entero sostuvo el aire, esperando lo que vendría después, sin saber que lo peor para Piqué todavía no había empezado. Mientras Quito vivía uno de los momentos más intensos del tour. En Barcelona la noche era completamente distinta, todo tranquilo, todo en silencio, todo normal, hasta que a Piqué le llegó el video. Dicen que no fue por los medios, ni por un periodista, ni por una alerta en el teléfono, le llegó de la manera más incómoda posible. Un amigo cercano se lo envió directo, sin filtro. El mensaje fue corto: «Bro, mira esto». Piqué abrió el clip, lo vio una vez, y no dijo nada, lo volvió a ver, y siguió sin decir nada, pero quienes estaban con ello notaron de inmediato la postura, el silencio, la mandíbula apretada, esa forma en la que mueve el pie cuando algo le incomoda y quiere disimularlo, ese gesto de pasar la mano por la barbilla cuando no sabe cómo reaccionar, porque una cosa es que Shakira saque una canción dolorosa, otra es que dé una entrevista, otra es que hable de su nueva vida, pero esto era diferente, porque una cosa es un discurso preparado, pero lo que se vio en el clip era una emoción real, imposible de fingir, imposible de controlar. Shakira temblando, Shakira quebrándose, Shakira pronunciando una frase cargada de pasado, y miles de personas entendiendo el mensaje. Eso no se ignora, no se disimula, no se maquilla, y Piqué lo supo. Un colaborador suyo lo describió así: se quedó mirando el teléfono como si no supiera qué decir, como si esa frase lo hubiera golpeado directo, porque él sabía perfectamente qué canción era, cuando la escribió, por qué la escribió, y qué significaba esa línea que la quebró en Quito. Y, aunque trató de mostrarse frío, su reacción lo traicionó. No hizo ningún comentario irónico, no soltó ningún chiste, no buscó restarle importancia, no cambió de tema, se quedó callado, muerto de silencio, y eso, para alguien como él, que siempre tiene algo que decir, es la señal más clara de todas. Alguien cercano afirmó que murmuró algo casi imperceptible, como una mezcla de sorpresa y culpa. No pensé que todavía le afectara, pero lo dijo tan bajo que nadie quiso repetirlo. Luego, cuando el video empezó a viralizarse en España, los mensajes comenzaron a llegarle en avalancha. ¿Lo viste? Eso fue para ti. Está clarísimo, tío, te ha pegado fuerte. Y aunque él no respondió ninguno, la expresión en su rostro decía la verdad. La frase de Shakira le llegó donde más duele, no porque fuera un ataque, no porque mencionara su nombre, sino porque mostraba algo que él no esperaba ver, que su pasado todavía pesa, y que una parte de esa cicatriz lleva su nombre, aunque ella nunca lo diga.
Lo más impactante de todo es que Shakira nunca dijo el nombre de Clara Chía, ni una palabra, ni una insinuación directa, nada, pero en cuanto el clip de Quito se viralizó, las redes hicieron lo que mejor saben, unir puntos. Aunque Shakira no los haya dibujado, y fue cuestión de minutos para que el nombre de Clara apareciera por todas partes. En TikTok, los comentarios se repetían como un eco: Clara ya estará temblando. Esa frase no fue solo para Piqué, Shakira aún recuerda, y Clara lo sabe. En X, la cosa se volvió más explosiva. Esto le va a caer encima a Clara, sin comerlo ni beberlo. Shakira se quebró. Y la primera en pagar será Clara. No quiero imaginar esa noche en Barcelona, porque, aunque Shakira habló desde su herida, desde su historia, desde su propio proceso, el público interpretó que esa emoción no solo salpicaba a Piqué, también proyectaba una sombra gigantesca sobre la mujer que llegó después, y eso creó un efecto inmediato. Los clips empezaron a analizarse cuadro por cuadro. Unos aseguraban que la frase "hay cosas que una nunca olvida" contenía un doble mensaje, uno para él y otro para ella. Otros, más atrevidos, convirtieron la mirada rota de Shakira en una especie de respuesta silenciosa a todo lo que se ha dicho sobre Clara en los últimos meses. Incluso, hubo quien comparó el instante del quiebre en Quito con entrevistas antiguas de Shakira, donde hablaba de la confianza y de romper algo que nunca se debió romper. Y claro, el público lo conectó todo. El resultado fue explosivo. Clara terminó nuevamente en el centro de un huracán por algo que ella no dijo, no hizo, y ni siquiera presenció. Pero así funciona este triángulo mediático. Cada vez que Shakira muestra una emoción profunda, el mundo mira a Piqué, y automáticamente mira también a Clara. Dicen que la reacción en su entorno fue tensa, incómoda, con esa mezcla de sorpresa y cansancio que solo sienten las personas que se ven arrastradas por una historia que no pueden controlar. Hubo quien aseguró que Clara ni siquiera terminó de ver el clip. Otros dicen que lo vio entero, pero que no dijo una sola palabra, solo cerró los ojos y se quedó quieta, como quien sabe que lo que viene no se puede evitar, porque hay momentos que no necesitan nombres para tener destinatarios. Y para millones de personas, tenía 13, Shakira, Piqué y Clara, aunque solo una de ellas habló. Después del instante más vulnerable de la noche, Shakira se quedó unos segundos en silencio, aún con el micrófono en la mano, mientras respiraba hondo para no quebrarse otra vez. El público, lejos de presionarla, la envolvió con un respeto inmenso. Nadie gritó, nadie interrumpió, nadie pidió una canción. Fue como si los miles de asistentes hubieran decidido darle un abrazo silencioso, y eso fue exactamente lo que ella necesitó. Shakira levantó la cabeza, se limpió discretamente el brillo de los ojos y sonrió con esa mezcla de fuerza y fragilidad que solo se ve en las personas que han pasado por el fuego y aún así siguen de pie. Entonces tomó aire, miró al público con una expresión que decía más que cualquier palabra, y pronunció una frase corta, pero llena de significado: gracias por acompañarme. Incluso en lo que todavía duele, el estadio explotó. Esta vez sí, gritos, aplausos, saltos, un rugido tan fuerte que la obligó a poner una mano en el pecho, como si quisiera guardarse un pedazo de ese cariño. Y fue ahí cuando la música volvió. La banda retomó la siguiente canción. Ella se movió con más fuerza, más seguridad, como si el momento de vulnerabilidad hubiera sido una descarga emocional que necesitaba para continuar. Los bailarines se sumaron. Las luces volvieron a iluminar cada rincón. Y la Shakira artista volvió a tomar el control del escenario como si no hubiera pasado nada, aunque todos sabían que sí. La gente lloraba, reía, cantaba, se abrazaba, habían sido testigos de algo único, un momento que no estaba en el guión, que no se ensaya, que no se prepara, un instante real. Y cuando llegó el final del concierto, Shakira se quedó unos segundos mirando el estadio entero, como grabándose cada rostro, cada luz, cada voz. Dijo unas últimas palabras, esta vez con un tono más firme: Quito, ustedes hoy me dieron más de lo que imaginan. Y con eso,
con ese agradecimiento profundo, cerró una presentación que pasará a la historia no por la coreografía, no por la escenografía, no por las canciones, sino por la verdad emocional que dejó escapar en pleno escenario. Quito fue testigo, el mundo lo vio en video, y Shakira, una vez más, demostró que la fuerza no está en no quebrarse, sino en seguir cantando después. Al final, lo que pasó aquella noche en Quito no fue solo un quiebre, ni una frase, ni un recuerdo que volvió sin pedir permiso. Fue la prueba más clara de que Shakira sigue siendo humana a pesar de su fama, de sus premios, de su fortaleza pública y de todas las veces que se ha tragado el dolor para subir a un escenario con una sonrisa. En Quito, por unos segundos, no vimos a la estrella global, vimos a la mujer que sobrevivió a un terremoto emocional, que cargó con traiciones, que sostuvo a sus hijos y que aún así encontró la fuerza para volver a cantar, bailar y llenar estadios. Pero ese instante en el que se quebró, ese temblor en su voz, esa frase que se escapó sin filtro, recordó al mundo, enteró que por más que pase el tiempo, hay cicatrices que siguen ahí, que laten, que duelen, y que a veces reaparecen cuando uno menos lo espera. Y siga, esa frase tenía un destinatario, no lo dijo, pero todos lo entendieron. Quito lo sintió, las redes lo amplificaron, y Piqué lo recibió donde más duele, en la conciencia del pasado que él mismo ayudó a construir. Porque cuando una mujer estalla así, cuando una herida habla sin pedir permiso, no necesita nombres, la verdad se reconoce sola. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este momento fue un desahogo espontáneo? ¿O Shakira dejó ver algo que aún no había dicho públicamente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia, aunque parezca cerrada, vuelve a abrirse cada vez que ella canta desde el alma.